Mira tus manos por un momento. Parece algo simple, pero lo que estás viendo ahora mismo revela una de las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Por qué confiamos tanto en lo que vemos y dudamos tanto de lo que Dios promete? Desde que nacemos, nuestro cerebro es entrenado para confiar casi exclusivamente en aquello que nuestros ojos pueden percibir. Lo visible parece más real. Lo material parece más seguro. Las paredes que te rodean, la pantalla donde escuchas estas palabras, los objetos que puedes tocar. Todo eso parece definitivo, pero la Biblia presenta una perspectiva completamente diferente. Existe una frase que ha sido repetida por millones de personas durante siglos. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y aunque muchos la conocen de memoria, también es una de las frases más mal comprendidas de toda la Escritura. El texto dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A primera vista parece una frase bonita, casi como un mensaje motivacional. Pero cuando analizamos las palabras originales del texto, descubrimos algo sorprendente, porque la palabra traducida como certeza viene del término griego hipostasis, y esta palabra tenía un significado muy específico en el mundo antiguo. En el ámbito filosófico describía la sustancia real de algo, la realidad que existe por debajo de la apariencia. Pero en el ámbito legal y comercial tenía un significado aún más interesante. Documentos antiguos encontrados por arqueólogos muestran que hipostasis era utilizada para describir títulos de propiedad, papeles legales que probaban que algo pertenecía a una persona, incluso antes de que esa persona tuviera el objeto físicamente en sus manos. Piensa en eso por un momento. Según el significado original del texto, la fe no es simplemente esperar que algo ocurra. La fe es como tener el documento de propiedad de algo que todavía no puedes ver. Eso cambia completamente la forma de entender lo que significa confiar en Dios. Y cuando miramos la Biblia con esta perspectiva, encontramos ejemplos sorprendentes. Uno de los más fascinantes aparece en un libro que muchas personas pasan por alto: el libro del profeta Habacuc. Habacuc vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Miraba a su alrededor y veía corrupción, violencia e injusticia. Y en lugar de fingir que todo estaba bien, hizo algo muy poco común. Cuestionó a Dios. Preguntó por qué parecía que el mal prosperaba. Preguntó por qué el cielo parecía guardar silencio. Y la respuesta que recibió fue desconcertante. Dios le dijo que estaba haciendo algo que él todavía no podía ver, que había un plan en movimiento, incluso si la evidencia visible parecía decir lo contrario. Entonces Habacuc tomó una decisión extraordinaria. Dijo algo que quedó registrado para siempre en la historia bíblica: aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en las viñas, aunque falte el fruto del olivo y los campos no produzcan alimento, aún así yo me alegraré en el Señor. Eso no es optimismo superficial, no es negar la realidad. Habacuc estaba mirando directamente a los campos vacíos. Estaba reconociendo que no había cosecha, pero decidió confiar en Dios, incluso cuando no había evidencia visible. Eso es fe, eso es hipostasis, es vivir confiando en una realidad que todavía no ha aparecido delante de los ojos. Pero tal vez el ejemplo más impresionante de esta forma de ver la realidad aparece en los Evangelios. Es una historia que muchas personas conocen.
La historia de Lázaro. Lázaro era amigo cercano de Marta y María. Un día enfermó gravemente. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente pidiendo ayuda, pero cuando finalmente llegó al lugar, Lázaro ya había muerto. Y no solo eso. Había estado en el sepulcro durante 4 días. En la cultura de aquella época, muchas personas creían que después de 3 días no había ninguna esperanza. 4 días significaban que todo había terminado. Cuando llegó al lugar encontró a la familia llorando. La multitud estaba de luto. Todos estaban observando la misma realidad, un sepulcro sellado. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la escena. El texto dice que él también lloró. No ignoró el dolor, no fingió que la muerte no existía, pero después levantó los ojos al cielo y habló con el Padre. Y aquí aparece un detalle que muchas personas nunca notan. Antes de que cualquier milagro ocurriera, dio gracias, agradeció antes de ver el resultado. Luego pidió que quitaran la piedra del sepulcro. Marta reaccionó inmediatamente. Dijo que no tenía sentido. El cuerpo llevaba 4 días allí, pero la piedra fue removida. Entonces llamó a Lázaro por su nombre. Y aquel que había sido declarado muerto salió del sepulcro. Pero recuerda el detalle más importante de esta historia. La gratitud vino antes del milagro, no después. Antes, porque para él, la realidad invisible era tan segura como la piedra que estaba delante de sus ojos. Ese mismo patrón aparece en otro episodio impresionante. Una multitud de más de 5,000 personas lo seguía en el desierto. El problema era evidente. No había comida suficiente. Los discípulos revisaron los recursos disponibles. 5 panes, 2 peces, nada más. Uno de ellos incluso preguntó, ¿qué es esto para tanta gente? La pregunta parecía lógica. Matemáticamente no había solución. Pero entonces ocurrió algo curioso. Antes de que cualquier multiplicación sucediera, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Después comenzó a distribuir el pan, y el pan no se acabó. Los peces tampoco. La comida se multiplicó mientras era repartida. Todos comieron, y todavía sobraron 12 canastas llenas. La gratitud apareció antes del resultado, no después, como una declaración de confianza absoluta, como si dijera, sé lo que Dios puede hacer, incluso si todavía no lo veo. Tal vez ahora entiendes por qué la fe bíblica es tan diferente de lo que muchas personas imaginan. No se trata de negar la realidad. Habacuc no fingió que los campos estaban llenos. Los discípulos no fingieron que había suficiente comida. Marta no fingió que Lázaro estaba vivo, pero tampoco dejaron que la realidad visible tuviera la última palabra. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo. Tal vez hay una situación en tu vida que parece un sepulcro cerrado. Tal vez algo lleva 4 días. Tal vez las circunstancias parecen decir que ya no hay esperanza. Pero la Biblia insiste en algo muy profundo. Las cosas visibles son temporales. Las invisibles son eternas. Eso significa que la realidad que vemos hoy no necesariamente define el resultado final. La fe no cambia la verdad de lo que está delante de nosotros, pero cambia completamente la forma en que caminamos a través de esa realidad. Por eso quiero dejarte una pregunta antes de terminar este video. Una pregunta que vale la pena reflexionar con calma. ¿Estás reaccionando a las circunstancias de tu vida según lo que ves o según lo que Dios ha prometido? Porque esa diferencia cambia todo.
Habacuc encontró paz incluso en medio de los campos vacíos. Lázaro salió del sepulcro porque alguien agradeció antes de que la piedra fuera removida. Y tal vez el mayor milagro no comienza afuera, sino dentro de la persona que aprende a mirar la vida desde una perspectiva diferente. En el próximo video vamos a profundizar aún más en este tema. Existe una palabra que el maestro usó repetidamente cuando sanaba a las personas. Y curiosamente, casi nadie analiza esa palabra con atención. No decía simplemente yo te sano, no decía Dios te sanó. Usaba una expresión diferente, una expresión que revela cómo veía a cada persona delante de él. Y cuando entiendas lo que esa palabra realmente significa, vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de entender la fe. No te pierdas el próximo video, porque lo que vamos a descubrir allí puede sorprenderte.